Según un funcionario de Trump, de los más de 260 venezolanos deportados por Estados Unidos hacia El Salvador, 137 fueron deportados por la ley de enemigos extranjeros invocada por Donald Trump, pero además de esos 101 fueron deportados por las leyes de migración o por procedimientos de estándares de migración. Donald Trump ha mantenido una postura bastante dura con respecto al tema migratorio y ha anunciado públicamente pues su intención de deportar a todos los inmigrantes que se encuentren de manera ilegal en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, que ya comenzó a dar marcha a este plan y recientemente pues, se produjo la deportación masiva de venezolanos hacia El Salvador. Esto ha traído consecuencias dentro de la misma política interna de los Estados Unidos y un juez del Distrito de Columbia se pronunció ordenando paralizar estos procesos de deportaciones. Y ya se ha generado toda una controversia entre la administración Trump y el sistema de justicia de los Estados Unidos. Lo más reciente es que el juez consideró insuficientes los argumentos de la administración Trump y ordenó o considera que el gobierno está en un desacato contra una orden judicial con respecto al tema de las deportaciones. Y esto al parecer ha tenido su impacto en el mismo Donald Trump, a pesar de su postura dura y severa a raíz de una pregunta hecha por un periodista. Desplazó la responsabilidad sobre el secretario de Estado Marco Rubio. Doesn't sound like this judge who the DOJ is arguing with today about the deportation flights. He wants to know why the proclamation was signed in the dark, his words, and why people were rushed onto planes. Because we want to get criminals out of our country, number one, and I don't know when it was signed because I didn't sign it. Other people handled it, but Marco Rubio's done a great job. Está buscando librarse de la responsabilidad que puede contraer o que puede conllevar estos procesos de deportación masiva. Donald Trump comenzó su política de deportaciones que ya había prometido durante su campaña y en el mismo discurso inaugural al tomar posesión de la presidencia el pasado enero. Y en él anunció que de cualquier forma iba a deportar a las personas que se encontraran en Estados Unidos de manera ilegal. Para ello invocó la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798, ya bastante antigua, en la que pues se vale de esta ley para poder llevar a cabo los planes de deportaciones masivas que había prometido. Ahora bien, esta ley establece que para poder ser invocada esto se hace en tiempos de guerra y cuando el país está bajo una incursión depredatoria o una invasión directa. Para poder justificar esto que ha hecho el gobierno de Trump, bueno, ha intentado o ha buscado la forma de vincular a una banda criminal con el gobierno venezolano, ya que este vínculo podría facilitar, según la ley, detener y expulsar a personas sin necesidad de presentar ninguna prueba y esta ley le permite al gobierno detener a personas y expulsarlas del país sin garantizar el debido proceso. Por otra parte, la ley no requiere pruebas. La mera sospecha ya es suficiente para que pues, pueda aplicarse esta ley. Ahora bien, ¿por qué específicamente El Salvador? Bueno, El Salvador recientemente ha estado inmerso en una polémica por la cárcel que construyó, llamada CECOP, Centro de Confinamiento del Terrorismo. También trascendió un acuerdo entre el gobierno, la administración Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el pago de hasta $6.000 millones por mantener a estos venezolanos en esas cárceles por al menos un año detenidos allí. El derecho internacional establece que ningún ciudadano que sea sujeto de una deportación o que vaya a ser deportado de un país puede ser llevado a cualquier país
arbitrariamente. Por el contrario, las leyes establecen que esta persona debe ser enviada a su país de origen, pero bueno, es para todos ampliamente conocido lo que importa a Estados Unidos el derecho internacional, ¿no? Recientemente se produjo una supuesta filtración por parte de un informe generado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en el que pues desmentían a los argumentos de Donald Trump para invocar esta ley. Al intentar vincular a la banda del Tren de Aragua con el gobierno venezolano, el informe o el análisis de las oficinas o el de las agencias de inteligencia estadounidenses pues decían que no hay ningún indicio de que estas bandas y el gobierno venezolano tengan una conexión. De hecho, las consideran antagónicas, y para ello pues han referido en varios casos en los que el gobierno ha enfrentado a esta banda delictiva. Esta evaluación también describe a la banda como desorganizada, con pocos recursos y sin un mando central que sea capaz de ejecutar órdenes de un gobierno. A esto se suman los argumentos escuchados el pasado sábado 15 de marzo por parte del juez James Boasberg por uno de los abogados de la Asociación Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en el que esgrimía: la ley se aplica solo a actos hostiles perpetrados por naciones enemigas y acorde con la guerra, y no era relevante para la inmigración ilegal ni para actores no estatales como bandas criminales. Sobre este juez ya se han venido una serie de presiones por parte de la administración Trump y la misma fiscal Pam Bondi. Hay que recordar que este flujo migratorio por parte de venezolanos se produce realmente es gracias a las sanciones que el mismo Trump impuso en el año su primera presidencia. Pero es que a raíz de las acciones tomadas por el juez, Donald Trump desvió la responsabilidad sobre su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es un furibundo y muy conocido anti Maduro y anti Chávez en su momento. Ahora señalado directamente por Trump, va a ser quien cargue con la responsabilidad de los posibles errores que se hayan cometido con respecto a estas deportaciones masivas, y él mismo reconoce que se hayan producido deportaciones de migrantes que no pertenezcan al Tren de Aragua, pero que están en El Salvador detenidos en una prisión de máxima seguridad, en donde se han confinado a pandilleros de salvadoreños. El mismo juez advierte: podrían acarrear consecuencias legales, repercusiones problemáticas, para ser exacto fueron los términos que utilizó el juez, y que esto podría traer una cantidad importante de demandas por parte de los afectados con este proceso de deportación. Trump, por supuesto, negó haber firmado esta invocación de la ley de 1798, la ley de enemigos extranjeros. Familiares de los detenidos en la cárcel salvadoreña han pues denunciado que no han tenido comunicación con sus familiares. Nelson Mendoza. ¿Usted tiene algún pariente detenido en esta situación? Exactamente, sí. ¿Quién es? Mi hijo, el nombre de él es Jean-Claude Mendoza Piña. Se encuentra desde el viernes desaparecido, no sabemos nada de él, no sabemos dónde se encuentra, pero por lo visto en la televisión y por lo visto en las redes sociales, presumimos que lo enviaron para El Salvador. Mi nombre es Rena Jiménez. ¿Tú tienes algún familiar en este grupo de personas que están fuera del país? Sí, mi hijo. Está detenido desde el 7 de diciembre en el Valle, y hasta los momentos, desde el día viernes, no tenemos comunicación con él. Creemos que lo llevaron a El Salvador. ¿Y eso qué significa para ustedes, que un pariente de ustedes vaya a una cárcel en un país desconocido? Una injusticia, porque si mi hijo no es ningún delincuente ni pertenece a ninguna banda como ellos lo están catalogando, yo lo veo como una injusticia, no lo veo bien, porque mi hijo está ahí detenido simplemente por su estatus. El cual este sábado que pasó, mi hijo me llama a las 7:30 de la mañana, que me dice: mamá, nos vamos para Venezuela, mamá. Cuando su padre me llama y me dice que los aviones que supuestamente salían para Venezuela los mandaron fue a El Salvador. El gobierno venezolano ha prometido retornar a todos los migrantes. Recordemos que el gobierno venezolano activó el plan Vuelta a la Patria,
que es precisamente la habilitación de vuelos directos desde los países en donde se han reunido el grupo de venezolanos que manifiestan querer regresar al país. Que Venezuela está lista, que tenemos absolutamente todo dispuesto para reanudar los vuelos de Venezuela para traer a los migrantes venezolanos que están en los Estados Unidos de América. Estamos completamente listos, solamente a la espera de que se den las coordinaciones necesarias. ¿Quién está bloqueando? ¿Quién está impidiendo que esos vuelos se den? Es el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América. Repetimos, estamos listos para buscar a quien tengamos que buscar en los Estados Unidos de América en la frecuencia que se establezca. Si por nosotros fuera, no los traemos a todos. Si por nosotros fuera, no dejamos a un solo venezolano para que sea maltratado en los Estados Unidos de América. Y además, se lo decimos, lo repetimos y lo vamos a lograr. No vamos a descansar. Y me refiero a todo el pueblo de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Nacional y sobre todo a las madres y padres de esos muchachos. No descansaremos hasta que los veamos aterrizando en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, aquí en su patria, en la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar acá que el gobierno venezolano no se ha negado a recibir deportados estadounidenses, deportados venezolanos de los Estados Unidos. A todo esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que iba a aperturar una investigación sobre los supuestos, la supuesta filtración hecha en el New York Times que contradice los argumentos del presidente Trump. Ya de por sí bastante cuestionable su accionar con respecto al tema de las deportaciones masivas y su política migratoria en esta segunda presidencia. Ya el gobierno venezolano ha anunciado que ha contratado bufetes de abogados, firmas de abogados reconocidas tanto en Estados Unidos como en El Salvador para llevar adelante pues la representación legal de todos estos migrantes deportados. Lo que estamos diciendo entonces es que vamos a mover cielo y tierra. Vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para traernos a todas las venezolanas y a los venezolanos de los Estados Unidos de América, pero principalmente para que los 240 venezolanos secuestrados en El Salvador vengan y vuelvan a resguardo de sus familiares, en su patria, en su territorio, en la patria que todos llevamos en el corazón. Ya hemos contratado los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan a nuestros muchachos allá y logren su libertad. Estamos contactando los mejores bufetes en materia de migración en los Estados Unidos de América para que representen a la República Bolivariana de Venezuela y para que represente a todas y cada uno de los migrantes venezolanos. Se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se está violando la Carta de Naciones Unidas. Se está violando la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Se está violando todos los convenios que existen sobre migración y sobre trabajo de los migrantes. Lo que se está viendo acá, y particularmente con el caso venezolano, está sentando un muy mal precedente y es la criminalización del migrante. Y bueno, quedará por ver qué consecuencias acarreará esta política migratoria de Trump y este proceso de deportaciones masivas amparado en una ley bastante polémica, sobre todo por la antigüedad de esta ley y el contexto actual. Se está aplicando una ley que, según los mismos jueces estadounidenses hablan de que, y los abogados estadounidenses refieren de que esta ley se aplica solamente en contextos de guerra o en contextos de conflicto armado o invasión contra los Estados Unidos. Y no es el caso en este momento. Venezuela oficialmente no está en guerra contra Estados Unidos, y mucho menos, y ha dicho de los mismos organismos de inteligencia estadounidenses, no hay ningún tipo de vinculación entre el gobierno venezolano y esta banda criminal, el Tren de Aragua, que según lo anunciado por el gobierno venezolano, esta banda dejó de existir hace ya algunos años. Precisamente porque fue enfrentada en el territorio venezolano. Pero establecer que toda una banda, como se ha pretendido hacer ver en los medios de comunicación, y de que todos los venezolanos forman parte de esa banda, todos los venezolanos que se migraron al extranjero formen parte de esa banda, es simple y llanamente absurdo.
Bueno, de momento esto es lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó el video y si consideras que te aportó una perspectiva, una nueva perspectiva sobre el tema, te agradecería que dejes un like, que comentes. Me interesaría leer tu opinión en la caja de comentarios y bueno, perdón, casi lo olvido. Y mientras tanto, ¿qué hacía la oposición? Mejor que se vayan a El Salvador a esos cárceles en vez de a Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo que lo que le espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Exacto, cagarla. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.